Kol Tuv Sefarad es un proyecto de Torah para Todos del rabino Juan Mejía. Para ayudarnos en nuestro proyecto, por favor, suscríbase a este canal o dele me gusta a este video. Bruhim Habein. Bienvenidos. Shalom, queridos Javerot, bienvenidos a un video más de Parashat HaShavua en koltuvsefarad.com. Hoy con la séptima y última aliyá de Parashat Mishpatim, la cual se encuentra en el capítulo 23, versículo 26, al capítulo 24, versículo 18 del libro de Shemot, el libro del Éxodo. Y entre la séptima aliyá de Parashat Yitro, que estudiamos la semana pasada, y esta aliyá, Parashat Mishpatim es tremendamente legal. Es enfocada en el derecho civil de la Torah. Prácticamente todas las fuentes del derecho civil de la Torah se basan en la primera parte de Parashat Mishpatim. Pero acá volvemos ya a la narrativa. ¿Qué está pasando con Moshe? ¿Qué está pasando con el pueblo? Habíamos dejado al pueblo asustado. Después de la revelación del monte Sinai, el pueblo dice, no, usted vaya, hable con Dios, nosotros lo escuchamos a usted, y está esta tensión entre el pueblo, quiere oír lo que Dios quiere decir, pero no lo quiere oír directamente de Dios. Y acá volvemos ya a esta interacción entre Moshe, el pueblo, y Dios. Y en la primera parte de nuestra aliyá lo que se presenta es el plan de la conquista de Eretz Canaan. El plan de la conquista de la tierra de Israel. Dios les dice, va a ser un proceso gradual, no va a ser un proceso súbito. Y esto es correcto. O sea, la toma va a tomar tiempo. ¿Ok? Y luego entramos a la parte, en mi opinión, mucho más interesante de nuestra aliyá, que es el capítulo 24, y que se divide en varias partes. La primera parte ya demuestra un cambio radical con lo que viene anteriormente. En Parashat Yitro y en general, a través de la Torah, desde que Moshe aparece, Moshe es la única persona que tiene contacto con Dios. Moshe es el que sube a la montaña, Moshe es el que está hablando con Dios, pero en la primera parte de esta segunda parte de nuestra aliyá, lo que es el versículo 1 y 2, tenemos un cambio radical, donde Aarón, Nadab, Abihu, 70 ancianos se acercan a Dios. Se acercan a una distancia, y eventualmente es Moshe quien va y habla con Dios, pero comenzamos a tener atisbos de una democratización del acceso a Dios que va a ser importante, en mi opinión, para entender cómo funciona esta aliyá en su conjunto. Versículo 3 es muy claro. Moshe, vayavó Moshe vaisaper la'am et kol divrei Adonai. Moshe vuelve al pueblo, hace lo que lleva haciendo varias parashiot, va a hablar con Dios y luego va y le reporta al pueblo. Ve et kol hamishpatim, le da todas las leyes, dice, o sea, suponemos las leyes que acabamos de escuchar. Vaya'an kol ha'am kol echad vayomeru, y todo el pueblo respondió unánimemente, kol echad, con una sola voz, Kol hadevarim asher diber Adonai na'aseh, todas las cosas que ha dicho Dios haremos. Esto es un trato verbal. Moshe viene y dice, esto es lo que Dios quiere de ustedes, y la gente dice, lo haremos. Y aquí es donde cambia todo. En los versículos 4 al 8 tenemos otro cambio fundamental, que es que ya no va a ser un tema oral, sino que va a ser un tema textual. Versículo 4, Vayichtov Moshe et kol divrei Adonai. Y Moshe escribió todas las palabras de Dios. Este es el segundo texto, prototexto de la Torah, que aparece en nuestro libro. El primero, si se acuerdan, fue al final de Parashat Beshalach, donde tras la victoria contra Amalek, la memoria de esta batalla es escrita. Es la primera cosa que Moshe escribe. La primera cosa que Moshe escribe en toda su vida, en toda su carrera como líder del pueblo de Israel, es esta memoria. Y lo segundo es esto. ¿Qué es esto? ¿Es un borrador de la Torá? ¿Es el fragmento que acabamos de leer? No lo sabemos. Pero mucha gente piensa que la única visión que tenemos de cómo el texto de la Torá fue formado fue que la Torá apareció de la nada, ¿cierto? Escrita con el dedo de Dios sobre piedra. Esto va a ocurrir
en 2 parashiot, 3 parashiot. Pero primero tenemos algo, Moshe escucha y no sabemos si Dios, o sea, si Dios le dijo que lo escribiera o si esto es algo que Moshe hace motu propio. Dice, bueno, ¿sabe que mejor vamos a escribir esto? Y escribe estas palabras, Vayashkem baboker vaiven mizbeach tajat ahar. Y luego Moshe se despierta temprano después de escribir el libro y hace un altar. Y en este altar, ¿quién está ofreciendo? Na'arei Benei Israel, los jóvenes del pueblo de Israel. Todavía no son los Kohanim. De este versículo es de donde salen, si se acuerdan, hace 2 o 3 semanas que hablamos de que antes de la revelación, antes del santuario, antes del Mishkan, eran los primogénitos, eran los Bejorot, los que hacían, eran los primogénitos eran los encargados de hacer sacrificios. Los rabinos sacan este midrash de acá, de esta noción de que los jóvenes de Israel eran los que estaban haciendo sacrificios. Moshe toma la sangre de los sacrificios, la mitad la pone en los altares y la mitad la guarda en unos tazones. Y miren lo que pasa. Vaikach Sefer Haberit, y tomó el libro del pacto. ¿Qué es el libro del pacto? ¿Es la Torá? No, no es toda la Torá. Es un borrador de la Torá, una proto-Torá. Vaikra beoznei ha'am, y leyó el libro. ¿Ok? Ayer Moshe les dijo, esto es lo que Dios quiere. La gente dijo, lo vamos a hacer. Luego esa noche Moshe escribe todo esto, hace el altar y a la mañana siguiente, después de los sacrificios, vuelve a leerlo, pero lo lee de un libro. Vayomeru kol asher diber Adonai naase venishma. Y el pueblo respondió todo lo que dijo Dios, naase, que es lo que ya habían dicho, pero añaden venishma, y escucharemos. Ya vamos a volver a esto porque este es uno de los eslogans más importantes, pero también peor comprendidos de la Torá. Vaikach Moshe et Adam vaizrok al ha'am vayomru hine dam haberit asher karat Adonai machem al kol hadevarim haele. Y luego Moshe tira la sangre, el resto de la sangre al pueblo, lo santifica con sangre, como luego vamos a ver que se hace el santuario, y dice, este es la sangre del pacto que Dios ha establecido con ustedes sobre todas estas palabras. Esto para mí es el corazón de esta aliyá. Luego tenemos del versículo 9 al versículo 18 una teofanía muy interesante, en la que de nuevo grupalmente Moshe, Aarón, Nadab, Abihu, los 70 sabios van y comen en presencia de Dios, y se habla de que la presencia debajo de los pies de Dios es como ladrillos de lapislázuli, una visión mística muy evocativa, pero por lo mismo también muy misteriosa. Y de nuevo hacia el final de la aliyá volvemos un poco al status quo de la gente manteniendo su distancia, y Moshe es el que sube hacia la neblina, el que sube hacia el misterio y habla directamente con Dios. Volvamos por un segundo a Naaseh Benishma. Naaseh Benishma, al menos de la forma en lo que como yo lo aprendí, en muchos contextos judíos, y ciertamente muchos rabinos siguen enseñando este versículo de esta manera, es entendido como haremos y luego entenderemos. ¿Ok? Este versículo es usado como un eslogan de vamos a cumplir la Torá y luego nos vamos a preocupar de entenderla. A mí esta aproximación nunca me ha satisfacido. No quedo satisfecho con esta presentación. ¿Por qué? Porque para mí esto es una versión judía de lo que el padre de la iglesia Tertuliano decía, credo qui absurdum. La Torá podría pedirme cosas absurdas e igual yo lo haría, porque el punto de la Torá es ser obediente y no entender. Y a mí esta visión me parece que va en contravía y va separada del espíritu general de la Torá de Israel, que es que yo me acerco a Dios en la medida de lo posible, en la medida de mis capacidades, pero es a través del entendimiento, no a través de la obediencia pura, de la obediencia irracional. Esta obediencia irracional, esta fe de carbonero, no cabe, o al menos a mí me suena tremendamente foránea en una perspectiva judía. ¿Cuál es otra forma que podríamos entender Naaseh Benishma? Y en esto quiero ayudar
traer a colación las palabras de Rabbeinu Abraham ben Rambam, el hijo de Maimónides, un gran rabino también por su propio mérito, y en su interpretación del libro del Éxodo, solo sobreviven de él una interpretación del libro de Génesis y el libro del Éxodo, partes, es fragmentario. Dice, Naaseh Benishma puede entenderse de dos maneras. Dice, la primera de ellas es, o sea, ya el pueblo había dicho, Kola devarim asher diber Adonai naaseh, todas las cosas que ha dicho Dios haremos. Esto es simplemente una repetición de lo que habían dicho antes, pero ese nishma, este extra, todas las cosas haremos y oiremos. Nishma literalmente significa oír. Entonces está la paradoja. ¿Cómo puedo yo hacer algo que no he oído? De donde viene pues esta interpretación de muchos rabinos de la paradoja tertuliana, pero para Abraham ben Aramam, que como su padre era un racionalista y un filósofo, esto no es, o sea, dice, esta es una forma incorrecta de leer el texto. Dice, esta segunda afirmación del pueblo de Israel lo que dice es, vamos a hacer las palabras de la Torah, pero las vamos a hacer con conciencia. Con conciencia. Lo vamos a hacer no como un robot, no como alguien que lo hace por costumbre o por obligación, sino vamos a hacer estas palabras y vamos a meditar en ellas, vamos a tratar de entender qué es lo que estamos haciendo. De cierto modo es la contradicción de esta versión tertuliana de Naaseh Benishma. Es, yo muestro mi amor y mi obediencia a Dios tratando de entender qué es lo que Dios me está pidiendo. No rechazando el esfuerzo de entender lo que Dios pide de mí, sino justamente al meditar yo en las palabras que Dios me está pidiendo que haga, es que yo verdaderamente muestro mi devoción. Es ser un siervo que presta atención, no que simplemente obedece. La simple obediencia, ¿cierto? Si Dios quisiera simple obediencia, nos hubiera creado como animales o plantas o ángeles, sin libre albedrío. Las plantas, los animales y los ángeles en el judaísmo no tienen libre voluntad, no pueden, son robots, de cierto, o sea, son autómatas. Y lo que el Rabbeinu Abraham ben Rambam me está diciendo es, aquí nos estamos comprometiendo a cumplir la Torah, pero a cumplir la conciencia, cabalidad, y esto significa también entender. Y luego presenta esto que quiero leerlo, no tuve tiempo de transmitirlo, pero lo voy a traducir. Ulay, tal vez, con una modestia muy, muy grande. Yesh baze kavana achere. Tal vez hay otra forma diferente de entender esto. Vehi, shekasher sham'u et haTorah mipiv shel Moshe alav shalom amru. Cuando oyeron estas instrucciones de boca de Moshe, es decir, versículo 3, lo que llamamos la presentación oral. Moshe vuelve a hablar con Dios y le dice, oigan, oralmente, esto es lo que Dios quiere de ellos. Dijeron, nace, vamos a hacerlo. Veja asher, ¿y cuándo? Sham'u ota min haktav. Cuando escucharon esto de un libro, cuando ven que Moshe no estaba diciéndolo oralmente, sino que lo estaba diciendo de un libro, amru nishma, añadieron y oiremos y entenderemos. Que lomar, es decir, ¿qué es lo que están diciendo con esto? Nakshiv lishmoa kriazo min haktav. Vamos a escuchar esto que Moshe está leyendo del libro, del texto, ven itaneg, y nos vamos a deleitar en su escuchar. Nos vamos a deleitar en escucharlo. Venishtokek, y vamos a desear. Nishtokek, esta es una palabra fuerte. Esto es casi pasión, o sea, pasión telenovelesca. Tenemos pasión por cumplir lo que Dios quiere. El ta'ama, de entender qué es lo que Dios nos está pidiendo. Que mo shanachnu mekaimim et horata. Queremos entender lo que estamos cumpliendo. Benishmaim ve'ovdim lemishet tzivaba. Y así es que servimos a quien nos dio estas reglas. Este texto de Rabbeinu Abraham ben Rambam es de una profundidad increíble. Porque nos dice que la actitud espiritual del pueblo de Israel no está basada en la experiencia no solo de un evento, sino está basada en la experiencia de un texto. Nosotros, al menos
no recordamos haber estado en el monte Sinaí. Yo sé que hay muchas midrashim de que todo judío estuvo en el monte Sinaí. Pero nuestra experiencia de Dios es muy diferente a la de la gente que experimentó la voz de Dios en el monte Sinaí. La voz de Dios viene de un texto para nosotros. Y por lo tanto, tratar de entender este texto es para nosotros la manera en que nosotros lo cumplimos. Totalmente antitertuliano. Entre más entiendo yo el texto que Dios me dio, entre más entiendo el texto que Dios me dio, más tengo yo las herramientas para cumplirlo. Y esto viene en llave con dos cosas más. La primera que ya mencionamos, yo no puedo leer un texto en aislamiento. Esta noción de que yo me siento con una Torá en una cueva y a través de mi propio entendimiento logro entender qué es lo que Dios quiere de mí. Así no funciona la Torá de Israel. La Torá de Israel requiere una comunidad de lectores. Una comunidad de lectores, de gente que está leyendo el mismo texto, blanco sobre negro, milenariamente pasado de generación en generación, y entre todos, Naaseh no es Aeaseh ve'eshma, no es yo haré y yo entenderé, es haremos y entenderemos. Para vivir un texto necesitamos vivirlo todos, necesitamos vivirlo en comunidad, no necesitamos solo un iluminado que entiende la verdad. Es decir, Moshe es necesario para que el texto venga al mundo, pero también es importante notar que a Dios se acercan también Nadab, Abihu, Aarón. El mismo Abraham Ben Arambam lo que nos está, cuando habla de esto dice, hay mucha gente, hay gente que tiene diferentes niveles de desarrollo espiritual, pero todo el mundo tiene acceso. Sí, el acceso de Moshe es mucho más elevado, es acceso premium, es acceso platinum, es acceso VIP. Y nosotros el resto a duras penas tenemos la cuenta gratis, ¿cierto? Con propaganda, pero todos tenemos acceso a Dios y todos tenemos acceso a Dios porque nuestro acceso a Dios no viene de la experiencia, viene del texto. Y necesitamos todos leer el texto. Quiero traer un texto final para apuntillar este punto, que viene del Talmud Babli, Masej Keritut, página 9, folio A. Este es un midrash de Rabbi Yehuda Anasi, el autor de la Mishnah. Rabbi Omer, dice, lee la Torah, esto es en Levítico, Kahem ka avoteihem, como vosotros, como vuestros padres, Ma avoteihem lo nichnasu lebrit ela bemilat vila vehartzaat dam, del mismo modo que vuestros ancestros no entraron al pacto con Dios, es decir, no llegaron a ser judíos, no llegaron a ser parte del pueblo de Israel, sino a través de la circuncisión, la inmersión y ofrecer un sacrificio. Afhem, ellos también, es decir, toda persona que viene después, todo converso, Lo ikansú lebrit, no entrará al pacto, sino bemilaot vilá behartzat damim, requerirá también milat vilá hartzat damim, es decir, circuncisión, inmersión y sacrificio. Para aquellos que se angustian y dicen, pero no hay templo, entonces si no hay sacrificio, no. La halajá claramente dice, en tiempos donde no hay templo, simplemente la gente dice, pues no hay templo, no hay sacrificio posible. Y si llega a haber un templo, pues ofreceremos este sacrificio, pero no invalida la conversión. Antes de que les entren ideas extrañas, tranquilos, la halajá los tiene cubiertos. Hay otras cosas. Hartzaat damim dichtiv. Viene esto, ¿de dónde sacamos el que se requieren sacrificios? De nuestra parashá. Vaishlachet na'arei ben Israel. Y fueron los jóvenes del pueblo de Israel, ofrecieron sacrificios. Ela tevilá minalan, pero ¿de dónde? ¿Dónde oímos que en el monte Sinaí el pueblo de Israel hizo inmersión en mikve? ¿De dónde sale minalan? También de nuestra aliyá. Vaikach Moshe hatzi adam vaizrak al ha'am. Y tomó Moshe la mitad de la sangre y la aspersó sobre el pueblo. Ve'ein haza'ah. Y ritualmente nosotros sabemos que siempre que hay aspersión de sangre en un ritual judío, hay tevilá. ¿Qué nos está diciendo este texto maravilloso? El pueblo de Israel, todo se convirtió.
Para aquellos que piensan que ser converso es una marca de deshonor o de ser ciudadano de segunda clase, de acuerdo a los midrashim de nuestros rabinos, el pueblo de Israel mismo se convirtió en el monte Sinaí. Y no solo se convirtió en el monte Sinaí, se convirtió no cuando Dios les habló. Eso fue hace dos parashiot. La conversión ocurre en nuestra aliyá. Ocurre aquí. Ocurre en el versículo 7 y 8 del capítulo 24. Después de que Dios ya habló. Y ocurre una vez tenemos un libro, una vez tenemos al menos este borrador de la Torá o este primer capítulo de la Torá, estos pinitos de un texto escrito, es entonces cuando la comunidad puede decir ya somos un pueblo. ¿Por qué? Porque no estamos basados simplemente en una experiencia que tuvieron nuestros ancestros y que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos no van a tener, sino que tenemos un texto y tenemos una comunidad lectora. El pueblo de Israel fue convertido en este punto una vez teníamos un libro. ¿Por qué? Porque el libro es absolutamente esencial para entender cuál es el proyecto de teofanía, cuál es el proyecto de acercarse a Dios del pueblo de Israel. Y no es buscar a Dios simplemente en la experiencia, sino es buscar la voluntad de Dios principalmente en el texto. Y por eso es que podemos ser una comunidad abierta, porque el texto no ha cambiado. Y todo aquel que se acerca al texto con amor, con sinceridad, con honestidad, con curiosidad y también con todas las herramientas y todas las dudas y todas las preguntas que Dios nos ha dado y nuestras capacidades, esa persona es digna de ser llamada parte del pueblo de Israel y ser parte del pacto. El pacto entre Dios y su pueblo, mediado no solo por una experiencia, sino primordialmente por un texto. Para Kol Tuv Sefarad se despide el rabino Juan Mejía. Shalom.